Bien, pues vamos a leer ahora la palabra del Señor en Hechos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el final. No, hasta el 23, perdón. El 23. Y dice así la palabra del Señor. Cuando se hizo de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Mas Herodes, cuando lo buscó y no lo halló, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después, descendiendo de Judea a Cesarea, se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Mas ellos vinieron de común acuerdo ante él, y habiendo persuadido a Blasto, que era el camarero del rey, pedían paz, porque sus tierras eran abastecidas por las del rey. Y el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba: voz de Dios y no de hombre. Y al momento el ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Amén. El Señor bendiga a su santa palabra. Bien, pues esto que hemos leído es la continuación de lo que hemos estado considerando las últimas semanas: el arresto de Pedro, el martirio de Jacobo, cómo Pedro fue suelto por el ángel de noche de una manera milagrosa, y cómo también ya lo último se presentó donde estaban los discípulos reunidos, y los discípulos estaban orando por que él fuera liberado. Estaba orando y el Señor oyó su oración y lo libró, pero cuando estaba Pedro ahí llamando a la puerta, no se lo creían, ¿no? Decían que la chica que lo había salido a recibir y que lo había visto, decían que tú estás loca, ¿no? O decían que tú habrás visto su ángel. Entonces, bueno, vemos cómo esto es también algo a tener en cuenta. Podemos estar orando, ¿no? Al Señor por algo. Podemos estar orando por algo por nuestra propia vida. Podemos estar orando algo en cuanto a la iglesia, y que el Señor nos lo esté respondiendo, y el Señor nos lo esté dando, y no lo veamos y no lo entendamos. Eso puede llegar a darse porque, somos bastante torpes espiritualmente. Bueno, por naturaleza no tenemos discernimiento ni inteligencia espiritual, y bueno, pues bien podría darse el caso, ¿verdad?, que el Señor pues está de alguna manera respondiendo, está queriendo que, por lo tanto, los creyentes, la iglesia, abra la puerta a este don que les está dando, a esta respuesta a la oración que está viniendo, y bueno, pues que la iglesia, por lo tanto, tiene que escuchar la voz del Señor. Es algo parecido a lo que encontramos, ¿verdad?, en Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea, cuando dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Y a veces podría ser así, ¿no?, que está el Señor con la bendición, con la respuesta a nuestras oraciones a las puertas, y podría ser por incredulidad últimamente, ¿no? Al final podría ser pues por falta de discernimiento, por lo que sea, que no estemos recibiendo ya al final, por último, esta bendición, ¿no? Pero bueno, pues vemos que esto continúa, ¿no? El versículo 18 en adelante está hablando entonces de lo que ocurrió cuando se hizo de día, que dice que hubo un poco alboroto entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Bueno, Pedro había sido librado por el Señor, y bueno, pues lo único que sabían los soldados es que ellos, por la noche habían dejado a Pedro atado con seguridad. A la mañana Pedro no estaba ahí y ellos no han visto nada, no sabían absolutamente nada. Pero vemos que Herodes dice:
lo buscó y no lo halló, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte, ¿no? La palabra muerte no está, pero se sobreentiende perfectamente que era este o que fue este el final de los soldados. Vemos la crueldad también de Herodes. Tenía que echar la culpa a alguien de lo que había ocurrido. Era demasiado estar reconociendo la mano del Señor, que fue la obra del Señor que los libró. Y por lo tanto, la culpa ¿a quién? La culpa, la cabeza de Turco, a los soldados se los llevó entonces a la muerte sin problemas, ¿no? Sin problemas, de manera cruel, ¿no? Y de manera fría, de manera despiadada. Estos, tal vez tendrían sus familias, no lo sabemos, pero en todo caso, los llevaron a la muerte sin que ellos hubieran hecho nada para merecerlo. Y esto es algo que ocurre muy a menudo, ¿no? Por la gente que tiene el poder, ¿no? Sobre todo cuando vemos a estos que son impíos, ¿no? Que no tienen a Dios delante, que no tienen temor de Dios. Entonces la vida humana les importa nada y menos, ¿no? Son capaces de desprenderse de la vida de sus, comillas, súbditos sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Y esto es algo que ha ocurrido siempre a lo largo de la historia y está ocurriendo ahora mismo también, ¿no? Sin ir más lejos, vemos aquí, por citar un ejemplo, ¿no? Lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Ya desde el principio se sabía perfectamente que Ucrania no iba a ganar ninguna guerra a Rusia, ¿no? Y han enviado a la muerte a más de 500.000 de jóvenes, ¿no? Y ahora quieren hacer que bajar la edad hasta los chicos de 16 años. Y cuando ya no haya ninguno, bajarán hasta los 16. No les importa nada, pero ellos saben que no van a ganar la guerra. ¿Pero por qué lo hacen esto? Porque son crueles. Porque no les importa nada la vida de su pueblo. Y esto, ya digo, no es ahora, Ucrania. Esto es lo que ocurrió también en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que tanto Alemania como Francia enviaron a sus jóvenes por millones a morir en las trincheras. Una guerra que no se podía ganar tampoco. Pero ya digo, los que están arriba, ¿no? Los que están arriba, los que tienen el poder, son poderosos, ¿no? Y en la Biblia a veces se les llama de esta manera, como creo en el Salmo 52, creo. ¿Por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Aquí está hablando también de los poderosos, de la gente en el gobierno. También el Salmo que dice, yo dije, dioses sois, ¿no? Es el Salmo la cuestión es entonces que es un texto que cita Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? Yo dije, vosotros dioses sois, ¿no? Entonces los gobernantes están como representantes de Dios. Nos acordamos de Romanos 13, ¿no? Toda autoridad ha sido puesta por parte de Dios. Ellos están para ejecutar justicia de parte de Dios. Entonces, es algo que la tendencia entonces en el corazón de estos que no conocen a Dios ni lo sirven es entonces no querer actuar de parte de Dios, sino suplantar a Dios. Suplantar a Dios en el gobierno, suplantar a Dios como reyes, ¿no? Y al hacer esto, entonces están usurpando también el lugar de Dios y están, eso es una marca también del anticristo, ¿no? Aunque sabemos que el anticristo es un personaje también, digamos, religioso, ¿no?
porque se sienta en el templo de Dios, que es la iglesia, haciéndose pasar por Dios. Pero en este sentido, ¿no?, están tomando el lugar de Cristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y todos los reyes y todos los señores y todas las autoridades y todos los potentados y todo, etcétera, etcétera, tienen que estar sometidos a Cristo y a su regla y a su palabra. Entonces, en vez de hacerlo, toman su lugar. Y es esto aquí, Herodes aquí claramente es una figura, ¿no?, está representando, es un anticipo, ¿no?, es un ejemplo, un tipo del anticristo, ¿no? Aunque vemos aquí él era simplemente en el área, se puede decir, de gobierno, podemos decir, del Estado. Pero es lo mismo que hace también el anticristo, ¿no? El anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, según Tesalonicenses 2, ¿no?, el que se sienta en la iglesia, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El que en la iglesia toma títulos de Cristo y la prerrogativa de Cristo. Él es el obispo de la iglesia universal, el único es Jesucristo. Y alguien que quiera eso para sí, una única persona que quiera decir que tiene el dominio sobre todas las iglesias, por definición, automáticamente es anticristo, es el anticristo. Entonces vemos aquí podemos ver tanto un reflejo, podemos ver aquí un anticipo, un adelanto, una muestra, un ejemplo del anticristo, como también de su final. Todo esto por medio de Herodes. Y bueno, pues entonces esto es lo que leemos, sobre todo los versículos del 20 al 23. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, no lo sabemos, se podría, pues saberlo, creo que fácilmente, comparando lo que aquí leemos con la historia secular. O sea, esto que estamos viendo, la suerte de Herodes, cómo él acabó sus días, esto está también en otras fuentes históricas, como por ejemplo Josefo, ¿no?, el historiador Josefo. Entonces él también da un relato muy parecido a lo que se ve aquí, ¿no? Él no reconoce, por ejemplo, que actuó un ángel, ¿no?, aunque sí que pues, lo decora un poco a su manera, pues como que recibió un presagio de que iba a morir, ¿no?, cuando estaba pues, ahí siendo exaltado por el pueblo. Nos dice, la verdad, aquí este texto es muy breve y muy rápido lo que nos dice, que él estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Entonces los Tiro y de Sidón, pues estas ciudades costeras, ¿verdad?, y ellos vinieron de común acuerdo ante él. Ellos eran abastecidos por el trigo que le daba el rey Herodes. Y él, pues sin duda, había hecho algún tipo de posición, digamos, de fuerza contra ellos, ¿no? Les había hecho, pues, sufrir, por así decirlo, en algún tipo de diferencia que tendrían con ellos. Pues entonces, sí, pues ahora veréis, ¿no? Vamos a reducir aquí el envío de trigo. Entonces, bueno, esto es también lo que muchas veces vemos, ¿no?, incluso actualmente. Bien, pues entonces vinieron de común acuerdo ante él, habiéndoles oído hablar. No sabemos de este hombre nada más lo que se nos dice aquí, que era camarero del rey, y pedían paz, ¿no? Los había humillado, los había derrotado, ¿no?, y entonces estaban a la voluntad del rey. Entonces, al día señalado, creo que Josefo está diciendo acerca que sería pues de la coronación del César, o el cumpleaños del César, era algo relacionado con el César en todo caso. Herodes dice, vestido de ropas reales. Vestido de ropas reales. Y ahí entonces, ahí está la cosa. Que iba con unas ropas con decoración de oro y de plata, ¿no? Y bien, pues entonces podemos ver cómo eso estaría brillando, ¿no? Si él se presentaba ahí por la mañana, ¿no?, y brillaba el sol, estaría el hombre reluciendo, ¿no? Estaría entonces el hombre como la estrella de la mañana, como Jesucristo, ¿no?, el lucero de la mañana, resplandeciendo.
Entonces vemos que él estaba de esa manera también atribuyéndose esta gloria divina y se presentaba así ante el pueblo. Y el pueblo, pues entonces, ante esto y sobre todo, pues como sabía cómo las gastaba, sabía también que él tenía todo el poder, que nada podían hacer, pues entonces le dice, voz de Dios y no de hombre. Y bueno, al decir esto, no es que les esté diciendo, tú no eres Dios, tú eres... tenemos que oír la voz de Dios y no la tuya, no es este el sentido de la palabra, sino que le están diciendo que lo que tú estás diciendo es voz de Dios y no de hombre. Es como que tú eres Dios mismo. Bien, pues vemos, esto es lo que hace realmente pues, el anticristo en Roma. Él se presenta y dice pues, que él, cuando habla, ¿no?, cuando determina una cosa, es ex cátedra, y entonces eso ya es infalible. Eso, por lo tanto, es tan infalible como las palabras de la Escritura. Entonces, el Papa realmente, con lo que él ha hecho que se diga de él en la Iglesia, en el Concilio Vaticano I, en 1870-72, ¿no?, creo que fue, entonces se está poniendo al mismo nivel que Herodes. Porque fue entonces cuando, comillas, definió esto de la infalibilidad papal, que cuando habla ex cátedra es infalible y es tan seguro como las palabras de la Escritura, incluso más aún porque las está aclarando, etc. 1870 años se tuvo que pasar la Iglesia cristiana para que eso se dijera en la Iglesia cristiana. Y él lo aceptó y él lo quiso para sí y no lo rechazó, ¿no? Entonces, desde entonces el poder del Papa está mucho más aumentado todavía que el que había antes, porque, realmente, está tomando estos atributos, ¿no?, divinos, estos atributos del Señor en la Iglesia. La gente que no estaba de acuerdo, pues entonces ya sabéis dónde está la puerta, ya os podéis marchar, ¿no? Y bueno, pues muchos lo hicieron, y son estos que se conocen como los católicos viejos, ¿no? O católicos antiguos. Que aquí en España no hay muchos, pero en el centro de Europa todavía se encuentran bastantes, ¿no? Bien, pues entonces fijémonos, ¿no?, cómo realmente esto pareciera como si fuera una especie de profecía de lo que ocurriría pues más tarde, ¿no?, aquí en la Iglesia misma. Como él se atribuye la gloria y la honra divina. Pero fijémonos el final, cómo fue. Al momento el ángel del Señor lo hirió. Ya digo pues que esto Josefo lo decora a su manera, pero fue un ángel del Señor. De la misma manera que fue un ángel del Señor que libró a Pedro de la prisión, un ángel para hacer la misericordia y la gracia, un ángel del Señor hizo el juicio, hiriendo él directamente a Herodes, y a los pocos días él murió, porque no dio la gloria a Dios. Y expiró, dice, comido de gusanos. Y esto es también algo que llama mucho la atención, porque no es la primera persona, no es el primer dignatario, no es el primer rey que murió comido de gusanos. Hay otro, ¿no? Creo que ya lo tratamos en su vida cuando estamos hablando de Daniel, ¿no? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, el que en el capítulo 7, 8, 9, 10 de Daniel aparece, ¿no? Y es una figura también del anticristo. Pues él también se nos dice que iba a caer no por mano de hombre. Y también él, pues en una campaña que estaba haciendo, se cayó del carro del caballo y pues también de la herida del derrame de la descomposición interior del tubo, se murió él comido vivo de gusanos. Y sabemos que Antíoco Epífanes es
llamado la abominación de la desolación, pero no la única, ¿verdad? Porque es también la abominación de la desolación. El ejército romano del año 70 es la abominación de la desolación en la iglesia. El anticristo cuando se levantó en la iglesia. Y bien, pues entonces podemos ver esto. ¿Cuál será el final del anticristo, verdad? No será golpeado por mano humana. No será golpeado por mano humana. Aquellos que dicen voz de Dios y no de hombre, para el anticristo, verán que será Dios y no el hombre que lo tirará y que lo derrumbará. Y cuando estén todos diciendo paz y seguridad, entonces les vendrá destrucción repentina y no escapará. Y de esa manera, pues, la iglesia será librada y será sacada de su dispersión, de su cautiverio, en el que está todavía hoy, pues, sumida. Pues estemos esperando y estamos aguardando, hermanos. El Señor tiene su día preparado y cada día que pasa nos acercamos más a ese día. Cada día que pasa el Señor está dirigiendo todas las cosas en su providencia, según su decreto, según su voluntad eterna, y está conduciéndolo todo. El Señor es un muy sabio director de orquesta. El Señor ha dispuesto, cada uno ha de estar ejerciendo un papel en esto. Cada uno ha de estar, por así decirlo, tocando un instrumento y sonando una melodía. Y todo junto, pues, será lo que hará caer al anticristo. Toda esa melodía, cuando esté sonando al unísono, será como las trompetas que hicieron caer la muralla de Jericó. Y entonces veremos el cumplimiento de todas las profecías. El Señor, pues, lo hará. Ciertamente lo hará. ¿Verdad? Si el Señor no perdonó, por así decirlo, no escatimó a su siervo Moisés, ¿no? Que era siervo de Dios, un fiel siervo de Dios en toda la casa de Dios, nos dice Hebreos, ¿no? Que trajo la palabra de Dios, trajo la ley, un anticipo de Cristo, pero no dio la gloria a Dios en el asunto de la roca, ¿no? Del agua de la roca, sino que casi se lo atribuyó él a sí mismo, ¿no? Os tenemos que sacar agua de la roca a nosotros, ¿no? Y por eso no vio la tierra prometida, si no escatimó o si no libró a su siervo Moisés. Por esto va a librar a su enemigo, va a librar a aquel que está en contra del pueblo, en contra de la iglesia, de la verdadera iglesia, en contra incluso del Señor Jesucristo. No lo hará. A su debido tiempo, el momento oportuno, el Señor enviará el oportuno socorro y el Señor lo hará, y no el hombre. Pero lo hará también en respuesta a la oración de su pueblo. Y ligándolo pues con lo que decíamos, estemos con los ojos abiertos, ¿no? Estemos con los ojos abiertos porque, el Señor lo hará. No sea que, pues también nos dice la palabra, que esto sorprenda durmiendo. O que el Señor esté a la puerta y nosotros no lo entendamos o no lo veamos así. Estemos pues esperando y sigamos orando que el Señor lo hará y estemos con los ojos pues también abiertos, ¿no? Expectantes de cómo el Señor va a hacer las cosas para su gloria. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.